Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la condena a Cristina Kirchner o la ratificación de la condena a Cristina Kirchner. Eh, Después lo de la inhabilitación para cargos públicos, en este caso, no es tan importante porque nos interesa hablar de la condena, principalmente, y ahora van a entender por qué. Por estas horas se habla mucho de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner, pero hablan constitucionalistas o en algunos casos presuntos constitucionalistas que uno entiende que no sé si sabe mucho de derecho constitucional, pero bueno, pero no hablan penalistas, cuando tiene que ver con una condena judicial por un delito, o un delito presunto que se cometió o no se cometió. En este caso, bueno, la Corte juzgó que se cometió, así que dijimos, vamos a hablar con un penalista. Después lo constitucional que queda aparte, pero vamos a hablar con un penalista principalmente sobre el fallo de la Corte, que tiene 27 carillas y que, bueno, ratifica la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a dialogar con Adrián Ruiz, que es reconocido abogado penalista rosarino, para que nos ayude a entender esto, a bajarlo lo más posible a la realidad, ¿no? En lenguaje accesible para saber qué es lo que está pasando con la condena a Cristina. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bien, gracias por atendernos como siempre. Bueno, es raro que no se hable estrictamente de lo penal, y sí de otras cuestiones, ¿no? No sé si te diste cuenta de esto. Sí, y creo que puedo explicártelo. Ah, Bueno, el tema es el siguiente: la Corte tomó una decisión unas que se considera más arbitraria, y ya por la Comisión y el Tribunal Interamericano condenó a la República Argentina, que es el famoso artículo 280, es decir, cuando la Corte no quiere tratar un tema porque no considera que es una cuestión federal, una cuestión constitucional. Entonces, la Corte, sin analizar la causa, dice: no lo trato. mm, Utiliza una serie de meras aseveraciones dogmáticas y dice: no trato esta cuestión, que ya con el hecho de que esté invocada una ex presidenta en dos oportunidades y vicepresidenta y líder de uno de los sectores políticos, puede ser minoritario, pero muy importante, considero que por lo menos apresurado una resolución de esta manera. ajá. No obstante, ¿Por qué? sí, yo digo, no obstante, la Corte habla de profusa prueba. Habla. Claro, el tema es que eso son meras aseveraciones dogmáticas. Ajá. ¿Qué significan meras aseveraciones dogmáticas, que es lo que hace que una sentencia sea arbitraria? Es cuando yo digo, hay muchas pruebas, todos consideran que es culpable, eh, o sea, son meras frases, pero que no tienen relación con los hechos que se prueban en la causa. Ujú. Sí, porque hubo profusa prueba, profusa es mucha, pero hubo muchas pruebas que indicaban que podía tener una responsabilidad y muchas pruebas que indicaban que no. Y sobre todo en una teoría que se lleva adelante, es una teoría muy importante de un profesor alemán que se llama Roxin, Klaus Roxin, y se intenta mostrar que de la autoría mediata digamos, el que manejaba los mecanismos del poder, o sea, el presidente. Esto tiene relación muchísimo con la Guardianes del Muro. Recordemos que en Alemania eh, fueron condenados los guardias que le disparaban a las personas que querían escapar, le disparaban por espalda, o sea, un homicidio con alevosía, pero nunca podían responder penalmente los que le ordenaban esas ejecuciones. Entonces, Roxin hace una teoría para un código penal alemán que es muy diferente al nuestro, que no tiene instigación o la participación primaria, de la misma forma, con una pena que es equivalente a la del autor. Ujú. Entonces, de ahí viene la autoría mediata, que Roxin hace una tesis extraordinaria, pero no aplicable a nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal tiene herramientas suficientes. ¿Cuál Bueno, es el tema de las herramientas suficientes? sí. Posiblemente no habría alcanzado para llevar a una autoría mediata a Cristina Fernández de Kirchner. A ver, Pero como... te detengo acá, porque por ahí el que está escuchando a lo mejor no entiende una goma, como se dice en la práctica. Ujú.
Acá, bueno, había un tema de sobreprecios en la causa Vileá, estamos hablando, un tema Correcto. de sobreprecios a través de Lázaro Báez, que de un momento a otro pasó de empleado a gran empresario, y lo que se intentaba probar por parte de la acusación es que Cristina era la jefa de esa banda, o la autora intelectual, eso era. No jefa de la banda porque rechaza la acción ilícita, sino lo que se intentaba probar es que como ella debió saber eso. Debió saber. Bueno, una autoría intelectual. Ahí es donde está. Una autoría intelectual en todo caso. Ni intelectual, no porque ni lo había ordenado, ella debió saberlo. Por ser la presidenta. Por ser la presidenta. Por ser la presidenta. Hapkin mañana se lo imputa porque un zorro gris o un agente de tránsito cobra una coima. Esa es la posición que se lleva a juicio. Antonio, acá una cuestión de que si esto ocurrió realmente, había una responsabilidad penal, la Corte lo tenía que haber tratado, haber pedido todo el expediente, haber analizado bien y haber dictado una resolución como corresponde, porque puede ser que tengan razón. El tema que lo que hace al principio republicano de gobierno es que se deben exteriorizar los actos de gobierno. Y acá prácticamente cuando simplemente el efugio son meras aseveraciones dogmáticas, que como antes expresé, simples palabras que no tienen relación con las pruebas o no se apoyan en las pruebas, que posiblemente la existan, pero yo lo hablo generalmente. Sí, porque además las pruebas se construyen, hay que decir que las pruebas hay una construcción de las pruebas en el ámbito penal. Ahora, vuelvo a lo mismo, de por qué siempre se habla de lo constitucional y no de lo penal. Lo escuchaba Sabzai, que es un reconocido constitucionalista, pero él decía que sí o sí, dejando lo penal de lado, hasta si uno quiere, había responsabilidad de Cristina por ser la presidenta. O sea, al valorarse más lo constitucional, se llega a este fallo, y si se hubiera valorado más lo penal, ¿no se llegaba a este fallo? Esa es la pregunta. Contrario, yo no estoy en la misma línea que Sabzai. Considero que lo constitucional, lo que está mostrando es la afectación del debido proceso y sobre todo, una doctrina que tiene la Corte hace tiempo, que cuando se aparta arbitrariamente de una pericia conducente a la resolución del conflicto, eso hace que no sea un acto válido como sentencia. Y acá me estoy refiriendo a la pericia que mostraba, por lo defensa, que no había sobreprecio. Ese es el punto para mí, o sea, de importancia. Para vos tampoco hubo delito original, digamos. Bueno, acá en esto... Respecto a las pruebas... Como me dijiste, construir. Claro, a las pruebas. Eso está bueno. Si la prueba a construir, puede ser que sea responsable penalmente. Pero como se dieron las cartas, a mí no me lleva a esa convicción. Y estamos hablando que en un derecho moderno, penal moderno, o sea, el derecho a la ilustración, un derecho constitucional, acá se trata de prueba, eso es lo que podemos medir. ¿Qué tengo yo en esta causa? Primer caso que tengo, que fue juzgada en Santa Cruz. Y la vuelven a juzgar por la vía federal. Tengo un doble juzgamiento. Bueno, explícame que el juicio de Santa Cruz fue una farsa, tenemos todos los jueces presos de Santa Cruz, y ahí te puedo empezar a entender, como en el caso de Maradona, que se anuló el juicio que se venía llevando hasta ahora. Lo que vos estás diciendo es que esto correspondía más al ámbito provincial, no al nacional. Ya se hizo en la provincia, podría ser que sea en el nacional, pero una vez que te juzga una jurisdicción, ya se expidió, y no la declaraste nula, esa jurisdicción declara cosa juzgada. Claro, cosa juzgada. En segundo lugar, me parece que la absolución de debido mostraba un camino que tenía que ser de la misma forma con respecto a Fernández de Kirchner. O
podría ser que debido, si es culpable, bueno, responde como culpable y ahí sí podríamos entender la responsabilidad penal de su superior. Pero cuando... Recordemos que era ministro de Obras Públicas, para que ellos no están al sí, tanto. sí, el responsable bien del área. Claro. Después hay otros elementos que hay que entender que sí ocurrieron y que había, que eran de análisis. Pensemos el caso de López tirando bolsos. Por eso, uno también toma un punto de, bueno, vamos a analizarlo completo, cómo esto se relaciona López con Cristina Fernández. Si no lo puedo construir, no lo puedo relacionar y no puedo, digamos, destruir una duda racional, la persona debe ser liberada. ¿Se respetó el principio de inocencia acá durante todo este tiempo con Cristina? Porque, a ver, yo recuerdo, estoy comparando, a lo mejor es desatinado, pero recuerdo cuando hicieron el juicio de Nuremberg, varios decían, bueno, de los judíos, ¿no? De los que habían sufrido la mayor masacre de la historia por parte del hitlerismo, decían, pero ¿para qué lo vamos a juzgar si ya está probado que fueron ellos? Fusilémoslo. Y varios juristas salieron a decir, no, nosotros tenemos que probar en un juicio justo que los nazis eran culpables y para eso tenemos que construir las pruebas necesarias. Digamos, ¿no? Qué Estado de Derecho. Qué interesante. Bueno, es un Estado de Derecho. Claro, el Estado de Derecho por más que alguien pueda parecer ya culpable, bueno, en el caso de Cristina, ¿se respetó el principio de inocencia o no se respetó? Siempre tuvo mucho color político, esa relación que tenían los jueces entre sí, las relaciones que tenían con algunos grupos económicos, ese club que se tomaban mate con el club o con la parcialidad de un club de Buenos Aires que se tomaban mate entre fiscal y jueces. Sí, que jugaban al pádel con Macri, sí. Lo del lado escondido, entonces, varias cosas. Varias cosas que uno tiene que entender que no solamente hay que hacerlo, sino parecerlo, porque dictar una sentencia en el carácter de una persona que reviste toda esta importancia, no estamos hablando de que por eso es inocente o no hay que condenarla, sino que hay que hacerlo lo más, o sea, hay que hacerlo transparente, prolijo, y acá no pienso que no se hizo. Y acá es donde advierto que puede ser que debería ser un control de la Corte que podría haber zanjado esa situación. Una Corte que te analiza bien en todo un expediente y te dice, mira, más allá de las quejas de la expresidenta, señora Cristina, usted es culpable por esto, por esto y por esto. Y lo que usted me está planteando realmente está muy bien expresado, pero no tiene nada que ver con la causa. Cuando hacen estas resoluciones express, nos dejan ese margen de duda y ahí es donde está la complicación. Claro. ¿Por qué? Hay un principio básico, el beneficio de la duda siempre favorece al imputado. Todo parece lo contrario, porque cuando a veces uno habla de la criminalidad mediática, construcción de que Zaffaroni usa muchísimo. Una vez que los medios de comunicación me pronunciaron que cierta persona fue detenida, cierta persona se encontraba en tal situación, ya prácticamente hay una condena social. Y después una condena social es muy... A Cristina primero la condenaron los medios y después la justicia. Eso es lo que entiendo. Y eso es muy difícil de revertir. Cada vez que hay una condena social y después una justicia absuelve, lo primero que a uno se le ocurre, bueno, ¿cuánto le pagaron para que esto salga de otra manera? Se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero bueno, ¿qué chance le queda a Cristina, si es que le queda alguna? Entiendo que un recurso in extremis y ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esas son las dos opciones o hay otra? Bueno, la segunda que me estás diciendo... Sí. Hay una tercera. La segunda que me estás diciendo demora muchísimo, porque tiene una comisión, la comisión tiene que aceptar la causa de Cristina y después ir a un tribunal internacional y la resolución de ese tribunal internacional, por más que diga que la sentencia de que por la condena es un mamarracho, eso no es obligatorio para la República Argentina. Claro, no es vinculante. Esa es una primera posibilidad. No es vinculante, sería. Sí. Generalmente se trata de buscar una solución
como pasó con Zeneldin en su momento. Claro. Recordemos que Zeneldin fue condenado y después terminó siendo indultado para evitar la sanción de una condena internacional, y también de esa forma la ligó de la misma manera porque había pasado lo mismo con Renan Merlo. Indulto de Duhalde, que vino a salvar la estupidez que habían hecho antes los tribunales. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es un recurso por arbitrariedad irrita de la sentencia. Bueno, iba a ser medio muy complejo que podría ocurrir, porque 3 miembros de la Corte, por más que nombren 2 más, siempre van a estar en minoría. Y la tercera es el indulto presidencial, algo que parece poco probable. Que debería hacerlo Milei. Debería hacerlo Milei. Lo podría hacer Milei o la línea sucesoria, en caso de que no esté Milei, o el futuro presidente, si en caso de que Milei no repetiría su mandato. Bien. Esas son las posibilidades que tendría ahora. El otro procedimiento, quizás el más elegante para la figura de la expresidente, es que la Comisión Interamericana dé un dictamen que sea importante, y eso podría ser revisado. Bien. Después, sí, habrá elementos que son de muchísimas cuestiones. Hay una recusación de uno de los jueces que no solamente no se apartó, sino votó para que se tenía que seguir continuando. Hay varios elementos que podrían ser analizados, pero como te estoy expresando, esto lleva muchísimo tiempo. Te agradezco enormemente el contacto y bueno, y el haber explicado escolarmente, que era lo que queríamos, ¿no? Lo que está sucediendo con la condena Cristina. Muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio. Adiós.